es el MIDIS, pues, presidente. O sea, es una cosa irracional. Es una cosa irracional. Si tenemos la posibilidad de corregir, pues de todas maneras, hagamos con un instrumento de gestión que esperamos consensuarlo en su momento. Gracias, presidente. Sí, yo creo que en su debido momento, en todo caso, todavía tenemos la ley de presupuestos se va a aprobar el 28, tenemos tiempo para de repente hacer las coordinaciones respectivas y también coordinar de repente con el Ejecutivo para que pueda modificar la norma, que es lo más sensato. Habiendo ya votado el artículo 21 favorable, pasamos a la votación del artículo 22. Señores congresistas que estén de acuerdo con aprobar el artículo 22, si van a levantar la mano. Sí, es el pago. ¿Es en contra? A favor, aprobado de forma unánime. Una abstención de la congresista Aramayo. Artículo 23. También ya se discutió, está el voto. El señor congresista que esté de acuerdo con aprobar el artículo 23, si van a levantar la mano. El congresista en contra, abstenciones, aprobado de forma unánime. Artículo 24. Los señores congresistas que estén de acuerdo con aprobar el artículo 24, si van a levantar la mano. Señores congresistas que estén en contra, abstenciones, aprobado de forma unánime. Seguimos debatiendo el artículo 25. Perdón, están los de electricidad, si quieres que ahorita no. Estamos discutiendo el artículo 25, tenía el uso de la palabra la congresista Beteta. Sí, gracias, presidente. Sí, efectivamente, el ministro, bueno, primero agradecer por la explicación que haya manifestado, el motivo por los cuales no se habían dado cumplimiento de los artículos de la ley de presupuesto del año fiscal 2018 en lo que concierne al personal de medicina legal. Y aquí, lamentablemente, el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, no cumplió con el deber de cumplir con toda la normatividad para que hoy los médicos legistas puedan tener un sueldo acorde a la investidura. Solamente la pregunta puntual sería en el sentido, señor ministro, usted habría... Sí, el ministro había mencionado que respecto del nombramiento del personal médico y no médico, que solamente 6 regiones habrían cumplido con los trámites y los requisitos señalados por la norma. Me gustaría saber si se va a esperar a que todas las regiones tengan que cumplir para dar cumplimiento, o ustedes con esas 6 regiones que ya han cumplido con toda la normatividad, se va a iniciar con esas regiones, porque según información del Ministerio de Salud, la observación del MEF era que tenía que ser de manera conjunta, y la verdad, ahí sí, señor ministro, pediría a nombre de la región Huánuco, los trabajadores de la región Huánuco, no por la negligencia de las otras regiones de Arequipa y todas las demás regiones, se pueda perjudicar a las regiones que sí han cumplido con toda la norma y con todos los requisitos establecidos por ley. Yo creo que... Pasa esa primera palabra. Gracias, señor presidente. Lamento que el señor ministro no me haya dado respuesta. Una pregunta sobre el porcentaje el aumento que se iba a dar a los trabajadores asistenciales. Porque hay acá una tabla de la ministra de Salud. Insisto, señor presidente y colegas parlamentarios, sobre el punto 25.3. Se nombra el artículo 6, y eso lo ha nombrado el señor ministro, y el señor ministro insiste en que el artículo 6 debe persistir. ¿Cómo vamos a aprobar este punto o este acápite si todavía no sabemos si se va a eliminar o no el artículo 6? Por derecho constitucional, así como él manifiesta que el derecho constitucional le confiere al Ejecutivo tener ciertas atribuciones, el derecho constitucional también le confiere al Congreso dictaminar las leyes. Por tanto, el artículo 6, que dice prohíbese cualquier remuneración, se está atentando contra la negociación colectiva. Y eso no lo vamos a permitir, al menos los que sentimos el calor y el reclamo de los trabajadores. Por eso, yo insisto, señor presidente y colegas parlamentarios, de que este acápite, el 25.3, queda en reserva, porque no podemos mencionar un artículo del cual todavía no sabemos
¿Cómo va a quedar? Es cierto, de repente no, yo lo desconozco, que haya llegado un proyecto de ley del Ejecutivo sobre la negociación colectiva, pero tampoco se ha tratado todavía. Tampoco hay un acuerdo. Entonces, ¿cómo vamos a aprobar este acápite, señores congresistas y señor presidente? Cuestión previa de que esto quede en reserva hasta mientras se vea el resultado final en el Pleno, donde se acordará y se determinará sobre este nefasto artículo 6 que ha hecho mucho daño a los trabajadores durante muchos años. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? Si ningún congresista desea uso de la palabra, le damos el uso de la palabra al señor Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas. Sí. A ver, con respecto a lo que está mencionando el congresista, es cierto que todavía no hemos discutido el artículo 6, entiendo que va a ser hacia el final, pero de cualquier forma lo que está poniendo el 25,4 es una exoneración a ese artículo. Entonces esto en realidad, se decida lo que se decida, o la escritura que se le ponga al artículo 6 al final, cuando terminemos con el debate, lo que está haciendo este acápite 25,4 es exonerarlo. Entonces yo creo que no tienen, en ese sentido, como digo, no tiene ninguna razón de ser que ustedes no puedan votar por ese artículo. Si a la hora de la hora el artículo 6 queda con otra redacción, igual lo estás exonerando acá. Entonces realmente yo no le vería, por una lógica, que pongan en receso este acápite, ¿no? Perdón, sí. Y vamos a coordinar hoy mismo con Servir para ver si nos van a enviar, no sé, entre hoy y mañana los restantes. Y si nos dice que se van a demorar, tramitamos los 6 que tenemos y después tramitaremos el resto, que es lo más lógico, ¿no? Sí. En todo caso, pasamos a la votación del artículo 25. Tiene el uso de la palabra el congresista Quintanilla. En realidad, digamos, tiene razón el congresista Justinona Pasa. ¿Qué pasa si no aprobamos el 6? Y el 6 ya no existe y pasa sucesivamente, digamos, a cambiar de orden. Entonces, por coherencia debería primero discutirse ese, ¿no? Porque ciertamente, digamos, si está prohibiendo el 6 y se aprueba en sentido contrario, estamos exonerando y más bien tendría el efecto contrario por una cuestión de razonamiento, ¿no? Gracias. Bueno, votación. Los señores congresistas que estén de acuerdo con el artículo 25, siéntense la trama. Lo hemos votado. No, la cuestión breve es... Para darle una señal aquí. Gracias. Sí, dile. Ya, vamos a votar en todo caso la cuestión con esa aclaración de que si posteriormente el artículo 6 es eliminado, se retira todo lo que he hecho, como dice el señor ministro. Gracias. Retira la cuestión previa en todo caso. Muy bien, entonces votamos. Los señores congresistas que estén de acuerdo con aprobar el artículo 25, si se levante la mano. En contra. Abstenciones. Aprobada de forma unánime. Pasamos al siguiente artículo 26. Más Javier Velázquez. Artículo 26. Autorización al Ministerio de Salud para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de los gobiernos regionales. 26.1. Autoriza al Ministerio de Salud para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional hasta por la suma de 330.000.100 soles, con cargo a los recursos de su presupuesto institucional y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, a favor de los gobiernos regionales para la operación y mantenimiento de nuevos establecimientos de salud que entraron en funcionamiento a partir del segundo semestre del año 2018.
Las modificaciones presupuestarias autorizadas en el presente párrafo se aprueban mediante decreto supremo, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Salud a propuesta de este último. 26.2. Autorízase al Ministerio de Salud para efectuar modificaciones presupuestales en el nivel institucional hasta por el monto de 120 millones y 0,100 soles, con cargo a su presupuesto institucional y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, a favor de sus organismos públicos y de los organismos regionales para el mantenimiento de la infraestructura y del equipamiento en los establecimientos de salud que se encuentran en funcionamiento. Para efectos de lo establecido en el presente párrafo, las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Salud a solicitud de este último, a más tardar el 29 de marzo de 2019. Para la aprobación de las modificaciones presupuestarias autorizadas por el presente párrafo, el Ministerio de Salud debe aprobar previamente un plan de mantenimiento de infraestructura y equipos de los establecimientos de salud a nivel nacional, coordinado con los gobiernos regionales, y realizar la verificación del módulo patrimonial del Sistema Integrado de Gestión Administrativa. 26.3. Autorízase al Ministerio de Salud para efectuar modificaciones presupuestales en el nivel institucional hasta por la suma de 70 millones y 0,100 soles a favor de los gobiernos regionales para financiar la continuidad de los servicios en los centros de salud mental comunitarios y unidades de hospitalización en salud mental y adicciones, así como el Plan de Intervención de Prevención y Control de Tuberculosis en Lima Metropolitana y regiones priorizadas de Callao, Ica, La Libertad y Loreto 2018-2020. Para efecto de lo establecido en el presente párrafo, las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Salud, a solicitud de este último, a más tardar el 15 de febrero de 2019. Habiendo concluido la lectura del artículo 26, ¿algún congresista desea hacer uso de la palabra? Congresista Pasa tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Pregunto al señor ministro. En la región de Arequipa tenemos los hospitales de la provincia de Carabalí, Chala, Camaná y Cotahuasi. Pregunto, ¿están considerados estos hospitales en la transferencia que se está proponiendo? Porque todavía no están en funcionamiento. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el congresista Dávila. Gracias, presidente. Para complementarlo, el congresista Pasa respecto a si están considerados los hospitales. Presidente, mi pregunta sería si es que se ha considerado el equipo médico adecuado para que funcionen estos hospitales. No vaya a ser que tengamos elefantes blancos y al final de cuentas se queden paralizados y no cumplan el objetivo realmente con el que se ha hecho, presidente. Tiene uso la palabra el congresista Quintanilla. Gracias, presidente. En los párrafos cuarto y sexto debe cambiarse párrafo por artículo. Es un problema de redacción. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? No lo pido en reconsideración. Vamos a darle uso de la palabra al señor Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas. Gracias, presidente. Antes, me parece que en el artículo anterior no dije que estaba de acuerdo con la nueva redacción, por si acaso, para que quede grabado también que sí estamos de acuerdo. Con respecto al 26, acá hay dos tipos de transferencias, ¿no? Las que se hacen en los hospitales nuevos, precisamente para lo que menciona el congresista Dávila y el congresista Pasa, para su operación, sobre todo, y mantenimiento también, y después lo que se hace, que son 330 millones, y después lo que se le hace a los hospitales que ya existen. En el caso de los primeros 330 millones, la información que tenemos es que hay 4 hospitales de Arequipa por 30.210.000 soles. El hospital de Cotahuasi, 9,5 millones. Centro de Salud La Joya, 6.710.000. Hospital de Chala, 6.950.000. Y Hospital de Camaná, 7.050.000. Entre los 4 suman los 30 millones. Acá, si alguien está interesado, tengo la relación de los otros hospitales, en Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. Todo eso suman los 330 millones.
No debe haber nuevo en Ancash. Eso sería, presidente, para aclarar, ¿no? Le damos el uso de la palabra a la congresista Dávila. Ministro, para complementar un poquito, ¿esos 30 millones es para la culminación de estos hospitales? Eso es para, perdón, presidente, eso es para la operación y mantenimiento, ¿no? Esto es para el gasto corriente, digamos, de estos hospitales que van a entrar a hecho. Una vez que se inauguren y que empiecen a operar, se hace efectiva esta transferencia, ¿no? Ministro, disculpe, presidente, bajo su intermedio. ¿Y cómo sería para lo que significa el pago de los médicos y todos los funcionarios y empleados que requieren estos centros asistenciales que son nuevos prácticamente? Congresista Dávila, termine todas las preguntas, no podemos estar y evitemos el diálogo. ¿Ya concluyó? ¿Concluyó, congresista Dávila? Sí, presidente, pero yo quisiera ver si el ministro nos puede dar una respuesta, digamos, al respecto. Le damos el uso de la palabra al señor ministro de Economía y Finanzas. Sí, efectivamente, estos montos que están previstos incluyen toda la operación y el mantenimiento, por lo tanto incluye también el costo del personal, ¿no? Tiene el uso de la palabra la congresista Beteta. Sí, presidente, entendiendo que estos 120 millones que se están destinando para el mantenimiento de las infraestructuras y equipamiento en los establecimientos de salud que se encuentren en funcionamiento, o sea, esto es de los que ya existen. Y para los que van a entregarse en este año, sé que hay varios hospitales que van a concluirse. Por ejemplo, el caso es después de 10 años, en Huánuco se ha terminado o está por terminarse el hospital de Leoncio Prado, y prontamente seguro también el hospital, el mismo Huánuco, el Hermilio Valdizán. Entonces entendemos que con 120 millones va a ser imposible que también estos hospitales, y seguramente habrán otros hospitales en otras regiones que están por culminar. Eso en otra partida presupuestaria viene para ese mantenimiento de los equipamientos, nos podría decir, porque lo que entiendo estos 120 es para los existentes. Gracias. Tiene el uso de la palabra congresista Tapia. Puntual, presidente. Para el presidente Martín Vizcarra, en el mensaje del 28 de julio dijo que 880 millones para el Hospital Loaiza, para la construcción, y obviamente el del nuevo Hospital Loaiza. Pero no hay nada, o sea, quisiera que eso nos explique en todo caso el ministro. Y ya convocaron para el tema del perfil expediente técnico, tienen modificación actualización del perfil, y el expediente técnico termina en mayo, pero entonces, ¿cuándo se tiene previsto esta inversión de 880 millones? De repente es para el bicentenario, ¿no? ¿Algún otro congresista desea el uso de la palabra? Congresista Guía tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Solamente puntual, el hospital de oncológico de Concepción, si está considerado dentro de estos presupuestos, porque tampoco no está considerado. ¿Algún otro congresista desea el uso de la palabra? Si ningún congresista desea el uso de la palabra, ¿te va a responder? No. Sí. Le damos el uso de la palabra al señor ministro Carlos Oliva. A ver, repito, hay varios grupos de transferencias. Los primeros 330 millones son para los hospitales nuevos, donde están los que yo mencioné de Arequipa. Puedo mencionar rápidamente el resto, porque entiendo que hay congresistas en Ayacucho está el Hospital Llerena, 47 millones. Cajamarca está el Hospital de Cajabamba, 11 millones y medio. En Cusco, Centro de Salud, 15.000, 5.940.000. En Huánuco está el Centro de Salud Margos, 6.710.000, y el Hospital de Tingomaría, 17.750.000. En Junín está el IREN Centro, el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, 47 millones. La Libertad, Hospital César Vallejo, 9.200.000. En Lima, el Hospital de Supe, 11 millones y medio. El Hospital de Ate Vitarte también, 17.750.000.
En Loreto está el Centro de Salud El Estrecho, 7.700.000, y también el Hospital Santa Gema de Yurimaguas, 11,5 millones. En Moquegua, el Hospital Regional de Moquegua, 21,5 millones. En Pasco está el Hospital Regional Carrión, Alcides Carrión, 17.750.000. En Puno, el Hospital de Macusani, 11,5 millones. El Hospital San Antonio de Putina, 5.940.000. En San Martín están los hospitales de Tocache, 10,5 millones. Picota, 8.650.000. Moyobamba, 13.450.000. El Centro de Salud Jerillo, 4.750.000. Y el Hospital de Zaposoa, 6.100.000. Y finalmente en Ucayali, el Hospital Atalaya, 6.100.000. Todo eso suma los 330 millones que tienen que ver con el 26,1. En el 26,2, no tengo acá el detalle, pero estos son para los hospitales que ya están en funcionamiento. Y con respecto al equipamiento que ha mencionado también algún congresista, eso se ve en el artículo siguiente, ¿no? Que en el artículo 27, que me imagino que vamos a conversarlo en un segundo, donde hay 150 millones para el equipamiento. Eso sería, presidente. Habiendo concluido el debate sobre el artículo 26, vamos a meter a votación. Señores congresistas que estén de acuerdo en aprobar el artículo 26, si se levanta la mano. No, tiene que ser párrafo, porque si ponemos artículo, todo el artículo sería todo el contenido y nada más ese parágrafo. Así es. Tendría que ser entonces el presente acápite o el presente... Pero párrafo se refiere a ese renglón. Ese renglón, y eso no tiene sentido, porque usted va a ver, digamos, en el último párrafo de la página 139, los efectos de lo establecido en el presente párrafo, las modificaciones propuestas. Eso es no dice nada, es una tautología. Yo pediría que consulte con el ministro de Educación, porque ciertamente, digamos, esto no puede ser así, pues. No podemos legislar para que después se burlen de nosotros. Sí, tiene razón. Ningún problema en todo caso. Vamos a aprobar con la modificatoria que ha propuesto el congresista Quintanilla. Ningún inconveniente. Así es. Ya. ¿Qué artículo entonces? Ya. Los señores congresistas que estén de acuerdo, si se levante la mano. Congresistas que estén en contra. Abstenciones. Aprobada en forma unánime. Pasamos al artículo 27. Sí, con esta teta. Artículo 27. Un ratito, por favor. Presidente, solamente quizás para una mejor corrección y puedan tener todos un mismo sentido, en todos los demás donde hemos votado de párrafos también se pueda corregir y queda como artículo. Solamente eso para que quede registrado, si así lo decidan, presidente. Gracias. No existe ningún inconveniente, pero en todo esto se había puesto artículo, pero en la mayoría de casos, por biblioteca legislativa se había puesto párrafo. Pues no hay inconveniente, hacemos las consultas. Procedimos en todo caso. Artículo 27. Continúa el señor relator. Artículo 27. Programas presupuestales en materia de salud. 27.1. Autoriza al Ministerio de Salud para efectuar modificaciones presupuestales en el nivel institucional hasta por el monto de 150 millones y 100 soles con cargo a su presupuesto institucional y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público a favor de sus organismos públicos y de los gobiernos regionales para la reposición y adquisición de nuevos equipamiento biomédico en el marco de los programas presupuestales articulado nutricional, salud materno-neonatal, prevención y control de tuberculosis y VIH-Sida, enfermedades metaxénicas y zoonosis, enfermedades no transmisibles, prevención y control de cáncer, control y prevención en salud mental y prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad, así como la reposición y adquisición de nuevos equipamiento biomédico orientados a la atención del recién nacido con complicaciones y de recién nacidos que requieran de unidad de cuidados intensivos neonatales en el marco del programa presupuestal Salud Materno-Neonatal. Para la aplicación de lo establecido en el párrafo precedente, es requisito que de tratarse de inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación, el equipamiento biométrico se encuentra registrado en el Banco de Inversiones a cargo de la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo 1252, decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley 27.293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su reglamento. 27.2. Para efectos de lo establecido en el presente artículo, las modificaciones
modificaciones presupuestarias en el nivel institucional se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Salud a solicitud de este último, a más tardar el 29 de marzo de 2019, debiéndose publicar en el decreto supremo correspondiente dentro del plazo antes indicado. Las propuestas de decreto supremo respectivo solo pueden ser presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 9 de marzo de 2019 para la aprobación de las modificaciones presupuestarias autorizadas por el presente artículo. El Ministro de Salud debe aprobar previamente un plan de equipamiento de los establecimientos de salud a nivel nacional coordinado con los gobiernos regionales y realizar la aplicación del módulo patrimonial del Sistema Integrado de Gestión Administrativa para la reposición y cierre de brechas de equipamiento biomédico. 27.3. Para transferencia de recursos para la reposición y adquisición de nuevos equipamiento biomédico, los organismos públicos del Ministerio de Salud y los gobiernos regionales deberán cumplir previamente, en los casos que corresponda, con lo establecido en las normas del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Tiene uso de la palabra el congresista Segundo Tapia. Gracias, presidente. Solamente que en el artículo 27.1, en relación a programas presupuestarios en materia de salud, que se autorice al Ministerio de Salud para efectuar las modificaciones presupuestales, punto suspensivo, todo lo que corresponde, y solamente que después que dice y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad, sugiero el siguiente texto: y reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas. Esto, presidente, ¿por qué? Porque cuando se, digamos, cuando se hace equipamiento de diversos programas presupuestarios a cargo del sector salud, sin embargo no se ha incluido al programa Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, el cual es de suma importancia para prevenir las contingencias que pudieran ocurrir en las salas de emergencias y ocasionan muertes, ¿no? Eso básicamente, presidente. Gracias. Repito, es reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas. Gracias, presidente. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Si ningún congresista hace el uso de la palabra, le damos el uso de la palabra al señor ministro Carlos Oliva. Gracias, presidente. Sí estamos de acuerdo con la propuesta que hace el congresista Tapia, creo que es apropiado. ¿Algún otro congresista desea hacer el uso de la palabra? Si ningún congresista hace el uso de la palabra, queda al voto porque no tenemos acuerdo en estos momentos, falta uno. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, con guía Tapia tenemos entonces, vamos a votación. Levanta la mano. Primera vez que lo busca un varón, por eso que es. Votación. Señora congresista que estén de acuerdo con aprobar el artículo 27, se levanta la mano. A favor. A favor. En contra. Abstenciones. Aprobado de forma unánime. Aprobado con la modificación que ha hecho conocer el congresista Segundo Tapia. Siguiente artículo, señor relator. Artículo 28. Compra de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, CENARES. Facúltese durante el año fiscal 2019 al Seguro Integral de Salud para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor del Ministerio de Salud para que, a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud de dicho ministerio, compre productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios en beneficio de los afiliados al CIS. En caso de financiar dichos insumos, el CIS deduce el costo de la referida compra de las transferencias de recursos que efectúe a los organismos públicos del Ministerio de Salud y a los gobiernos regionales a los que se les hubiera entregado dichos productos. Para tal efecto, las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional que se autorizan en el presente artículo se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Salud a propuesta del CIS. Al voto, dice la mayoría. Señora congresista que estén de acuerdo, se levante la mano. A favor. En contra, abstenciones, aprobada de forma unánime. Artículo 29, señor relator de lectura.
Artículo 29. Transferencia de recursos para adquisición de medicamentos a través de la Organización Panamericana de Salud. 29.1. Autorícese durante el año fiscal 2019 al Ministerio de Salud y a Salud para efectuar adquisiciones a través de la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, un FPA, de productos farmacéuticos, vacunas, dispositivos médicos, productos sanitarios y otros bienes necesarios para las intervenciones estratégicas definidas por el Ministerio de Salud y Salud a través de la resolución del titular de la entidad. Para dicho efecto, los titulares de las entidades suscribirán convenios de cooperación técnica u otro de naturaleza análoga, incluidos sus adendas, con los citados organismos internacionales, previo informe técnico que demuestre ventajas y beneficios del convenio, así como deberán contar con el informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, o lo que haga sus veces, el cual demuestre la disponibilidad de recursos para su financiamiento o informe legal. 29.2. El Ministerio de Salud y Salud quedan autorizados a transferir financieramente a favor del organismo internacional respectivo, con cargo a su presupuesto institucional, los recursos correspondientes para la ejecución de los convenios de cooperación técnica u otra de naturaleza análoga, celebrados en el marco de lo establecido en la presente disposición. Dichas transferencias financieras se autorizan mediante resolución del titular de la entidad que se publican en el Diario Oficial El Peruano, previa suscripción de convenios, quedando prohibido, bajo responsabilidad, destinar los recursos autorizados por la presente disposición a fines distintos por los cuales son transferidos. 29.3. El Ministerio de Salud y Salud, bajo la responsabilidad de su respectivo titular, debe proveer información a la Contraloría General de la República, al Ministerio de Economía y Finanzas y al organismo supervisor de contrataciones del Estado. El Ministerio de Salud y Salud informan trimestralmente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República sobre el avance o ejecución de las compras autorizadas en la presente disposición. 29.4. Los saldos no utilizados el 31 de diciembre de 2019 de los recursos transferidos por el Ministerio de Salud con cargo a los recursos de su presupuesto institucional por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios a favor de los organismos internacionales en el marco de lo establecido en el presente artículo deberán ser devueltas al Tesoro Público conforme a la normatividad del Sistema Nacional de Tesorería.